tratamiento que consiste en una intervención quirúrgica. Esta situación va a provocar en la persona un efecto que yo le llamo efecto, a lo mejor puede ser traumático, porque todo el mundo que se inserta en el ámbito hospitalario, como habrán visto en Fundamentos de Enfermería, no provoca en la persona una serie de reacciones. En este caso, cuando es una intervención quirúrgica, también provoca mucho más efectos, porque va a depender del rol que tenga la persona dentro de lo que es la familia, ¿no es cierto? Y sobre todo, si es una persona que es el sostén del hogar, y que una intervención quirúrgica te lleva por lo menos más de, en algunos casos, mínimo un mes, en otros casos hasta 6 meses, hasta volver de nuevo a tu medianamente estado de salud. Entonces va a depender del tipo de cirugía que se va a hacer, de la gravedad que tiene, de la estructura, de la dinámica familiar, para poder soportar durante ese periodo que la persona no esté en condiciones de desempeñar su rol dentro del ámbito familiar y laboral. El objeto de estudio de esta asignatura es el cuidado de las personas adultas que se encuentran en esta situación que nosotros hemos planteado recientemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora con esta parte teórica? Primeramente vamos a dar todos unos conceptos generales de qué es la cirugía, tipos de cirugía y todo lo demás, y posteriormente vamos a hablar de lo que son las respuestas, ¿no es cierto?, del organismo a lo que yo considero que es un trauma quirúrgico. Posteriormente vamos a hablar de lo que sucede en el antes, en el durante y en el después de la cirugía, y apunta fundamentalmente el desarrollo de la materia a identificar situaciones que ponen en riesgo la vida de la paciente o del paciente, qué medidas hay para evitar esas y qué medidas de actuación específica tenemos que hacer. Posteriormente vamos a brindar todos los contenidos en relación a los mayores padecimientos que tienen mayor incidencia en Salta, y vamos a actuar, vamos a ver qué hacer en situaciones de extrema emergencia. Los objetivos que están planificados en el programa de la materia, yo los he sintetizado, que fundamentalmente lo que buscamos es que ustedes puedan planificar y ejecutar cuidados enfermeros de acuerdo a los diagnósticos que hagan de enfermería, de acuerdo a las etapas del pre, del intra y del postoperatorio, siempre en relación con el tipo de cirugía practicada. Y lo que queremos con la pasantía hospitalaria es que sepan adquirir habilidades y destrezas para la aplicación de los cuidados de enfermería para satisfacer las necesidades básicas del paciente. Paso a describir el programa. El programa está conformado por 3 ejes. En el eje temático 1, que habla de lo que es la enfermería quirúrgica, generalidades, vamos a tener lo que es primero los temas generales, ¿no es cierto?, de lo que es la unidad 1 de los temas generales. En el eje temático 2 se habla de enfermería en el perioperatorio, está compuesto por 3 unidades, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Es todo lo que es la atención de enfermería en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Cuando finaliza este eje temático 1 y 2, ahí es donde nosotros hacemos el primer examen parcial. ¿Estamos? Con respecto a estas 4 unidades. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que preparar y ponerse a estudiar. Posteriormente, el eje temático 3, que habla de todo lo que tiene que ver con el cuidado de los pacientes en los distintos procesos quirúrgicos, entonces es lo que yo estoy hablando de cómo es o cuáles son las características del cuidado de enfermería según el paciente tenga problemas o trastornos del aparato musculoesquelético, de problemas digestivos, problemas urinarios, vasculares, respiratorios. Tomamos los más frecuentes acá en la zona. Y por último está el eje de unidad 10, que es la atención de las personas en situación.
Allá. Eso no es mío, ¿no? No, era Valdivieso Rafael que tenía prendido su micrófono, ya se lo apagué. Bueno, y por último, la unidad 10, que atención de las personas en situaciones de emergencia, que se va a dar como una parte, yo creo, no lo sé, no he conversado con los auxiliares docentes, no sé si lo van a hacer teórico práctico, pero no va a ser presencial. No hay, chicos, no hay una voluntad de las partes de la universidad de que ingresemos a la universidad. Así que vamos, capaz que finalizamos la materia y todavía no vamos a ingresar a la universidad. Así que seguramente esto ya los auxiliares docentes verán cómo se va a dar esta unidad 10. ¿Estamos? Bueno, ya están los requisitos de regularidad y en cuanto a la bibliografía, nosotros tenemos todavía no están puestos, pero ya los va a subir seguramente Lucía, José. Los libros que vamos a utilizar son el Brunner y Sudar, Enfermería Médico-Quirúrgica, el LOM, está puesto el Lemonet, que ustedes lo han visto en Enfermería Médica. Vamos a poner también el libro que elaboré conjuntamente con auxiliares docentes de drenaje quirúrgico, van a estar los manuales de diagnóstico de enfermería de la NANDA, vamos a utilizar una cartilla también, que es el material que les voy a poner. ¿Sí? Entonces, todo eso con respecto a la bibliografía, se les va a brindar, eh, este, se les va a brindar el material para que ustedes puedan acceder y puedan estudiar en ese momento. Bueno, todo el programa lo tienen ustedes y todo lo demás. Vamos con ¿alguna duda con relación a eso? Bueno, mira acá. Voy a entrar entonces con el desarrollo de la unidad. Según el cronograma, nosotros terminamos la unidad 1, 2 y 3 la semana que viene. ¿Estamos? Terminamos la 1, la 2 y la 3 la semana que viene. Y después damos inicio a la 4, que es una de las unidades más largas que hay. Con respecto a esta unidad, ahí está. En realidad yo no tendría que dar esta clase, porque les explico cómo es la metodología mía. Este es la carátula de la cartilla que ustedes tienen subida en la página Moodle. ¿Estamos? Esta fue elaborada con dos auxiliares docentes míos. Entonces, yo lo que hago primeramente es armo un escrito, siempre armo un escrito, del contenido teórico, armo un escrito. Y posteriormente, ¿no es cierto?, en base al escrito, saco del escrito para hacer los PowerPoint para ustedes. ¿Me entienden eso o no? ¿Sí? Así es como me manejo yo cuando doy clases, yo. Entonces, lo que ustedes van a ver es una repetición de lo que dice la cartilla. ¿A qué va esto? A que muchos van a decir si nos puede dejar el Power. El Power es lo mismo que la cartilla. Yo prefiero que ustedes lean la cartilla, estudien la cartilla y no agarren el Power, porque el Power siempre va a ser una síntesis de lo que es la cartilla. Entonces, ustedes para esta unidad, ¿no es cierto? Si se fijan, lo que dice ahí en la cartilla es exactamente lo mismo que lo que dice el programa de la cartilla, el programa de la materia. ¿Estamos? Punto por punto. Está desarrollado punto por punto. ¿Sí? Entonces, en esta unidad me acompaña el jefe de trabajo práctico, José Rasguido, que él no viene a la mañana, que él trabaja por la tarde. Juntamente con él vamos a desarrollar la unidad 1. Posteriormente, la unidad 2 la va a desarrollar la licenciada María Gutiérrez.
Hasta ahí me entienden, ¿no? O sea, no se vuelvan locos, porque acá en el Power que voy a dar es copia de la cartilla. Muy bien, comenzamos. Por eso yo dije que en realidad no tendría que dar clases, tendrían ustedes que leer la cartilla y después yo aclararle algunos aspectos que ustedes necesitan ahí, nada más. No hemos tenido tiempo y no creo que hubieran tenido ustedes las ganas de estar toda la semana, el fin de semana, leyendo esta cartilla. Bueno, ¿de qué va a tratar esta materia? Va a tratar fundamentalmente de todo lo que es la atención o el cuidado de enfermería a aquellos pacientes que se someten a una intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué es la cirugía? La cirugía es la rama de la medicina que trata las enfermedades mediante la intervención quirúrgica, que me sienten ustedes que estoy hablando acá. Cuando yo hablo de intervención quirúrgica, y ojo que este tema lo va a volver a profundizar José Rasguido, yo estoy hablando que dentro de lo que es la intervención quirúrgica hay tres aspectos fundamentales que se tienen que ver. Tienen que ver con lo que es el acto quirúrgico, la táctica quirúrgica y la técnica quirúrgica. Esa es la unidad 2. ¿Qué es lo que van a ver en la unidad 2? Van a ver cómo se desarrolla lo que es el acto quirúrgico. ¿Qué es un acto quirúrgico? Es un conjunto de maniobras técnicas realizadas por el equipo quirúrgico para poder llevar a esta persona a las condiciones necesarias para mejorar o recuperar su salud. ¿Sí? Es un conjunto de maniobras que hace un determinado conjunto de personas sobre una persona paciente para mejorar su estado de salud. ¿Sí? Para ello, este equipo quirúrgico va a utilizar lo que se denomina la táctica quirúrgica o la técnica quirúrgica. ¿Qué es una táctica quirúrgica? Táctica es lo que ustedes están viendo en lo que vieron en administración, en unidades de enfermería, que es planear, es el planeamiento. ¿Qué era planear? Era ordenar en un tiempo, en una secuencia, en un espacio determinado, una serie de acciones. Eso era planear, ¿qué no? Planeamiento. Entonces, la táctica quirúrgica es planear cómo se va a realizar a cabo, ¿no es cierto?, una determinada intervención quirúrgica. O sea, si qué tipo de anestesia voy a utilizar, cuál va a ser la posición del paciente, qué tipo de incisión voy a hacer, qué tipo de cirugía se va a hacer. Quien lleva a cabo el planeamiento es el cirujano, obviamente, acompañado, que es el cirujano principal, acompañado de lo que son los cirujanos ayudantes. ¿Estamos? Después viene lo que ya viene en sí, la aplicación de la, y qué técnica va a utilizar. Eso es la táctica quirúrgica. ¿Qué anestesia, qué posición, qué incisión, qué tipo de cirugía? Cuando dice qué tipo de cirugía es qué técnica van a aplicar para realizar esa cirugía. Entonces, ahí tenemos lo que es la técnica. ¿Qué es una técnica quirúrgica? Son los tiempos operatorios, las maniobras, los gestos operatorios. Y eso va a determinarlo fundamentalmente la formación del cirujano principal. ¿Sí? Todo esto de lo que es la táctica, la técnica, el acto quirúrgico en sí, está dentro de lo que es la unidad 3, ¿sí? De lo que es la unidad 3, que es lo que vamos a dar aquí. Bueno, sigamos. La clasificación de la cirugía va a depender fundamentalmente si es una cirugía programada o de urgencia, y si es una cirugía convencional o no convencional. Cuando hablamos de cirugía del tiempo de realización, hablamos de que va a ser, puede ser programada, es cuando se ha planificado que se va a realizar una cirugía.
Urgencia es aquella en la cual nadie tenía previsto que se iba a operar. Por ejemplo, un cuadro de una apendicitis aguda, apendicitis, itis e inflamación. Un cuadro de una apendicitis aguda lleva a una cirugía de urgencia. Eh, los traumatismos que se ocasionan por los accidentes, por ejemplo, una persona que fue atropellada y que tiene que ser, tuvo una fractura de tibia y peroné, tiene que ser operada. Entonces, eso es lo urgente. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me entienden? En cambio, cuando yo hablo de convencional y no convencional, estoy hablando de convencional cuando para poder hacer esa cirugía se utiliza un método que es un método que es en el cual se hace la apertura de la piel y de los órganos subyacentes. En la no convencional es aquella en la cual se utiliza, se hace una apertura mínima, ¿no es cierto? O se utilizan otros orificios naturales que tenemos nosotros para poder realizar mediante un aparato que se llama un endoscopio, sin que haya, en este caso, una gran incisión quirúrgica. ¿Está claro eso o no? Eso sería la clasificación. ¿Quién me puede controlar esto? María. ¿Está María? Para que me controlen el chat, si es que alguno de los chicos quiere. Sí, sí, estoy en línea, profesora. Bueno, perfecto. No hay consulta todavía. Bueno, cuando Rosana levantó la mano. Domínguez Roxana. a ver, Domínguez, ¿qué le sucede? Habilite el audio. No, profe, sin querer. Bueno, Fue sin querer. ¿qué quería preguntar? No, activé sin querer. Bueno, ya vamos a aprender todo, no se hagan problemas. Yo también estoy igual. Bueno, sigamos. Esta etapa esta clasificación del tiempo de realización la vamos a tener bien presente, porque de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener lo que trata la unidad 2, ¿sí? Si la cirugía es preprogramada, el paciente se va a preparar de una manera. Si la cirugía es de urgencia, el paciente se va a preparar de otra manera. ¿Estamos? Eso va a ser en la unidad 2. No sé por qué, fíjense que voy a tener que llamar al técnico. Se me traba, María, la computadora. Bueno, voy a seguir así nomás, porque se me traba. No sé por qué se me congela, ¿cómo se llama la cámara? Qué bronca. Con el power. Bueno, hay una clasificación que esta es de urgencia. No la voy a dar a esta, porque como que hay un conflicto con relación a ustedes. Bueno, vamos a ver hay muchísima clasificación de cirugía, yo les pongo alguna nada más. Profe, ahí preguntan, Externa o interna, ¿qué? preguntan antes que continúe, dice si la cirugía convencional y no convencional es lo mismo que decir a cielo abierto y cielo cerrado. Claro, pero es mejor decir convencional y no convencional. Bueno, sigamos. Vamos a hacer una clasificación. Hay tanta cirugía como tantos órganos, ¿sí? O sea, tenemos el oído, hay cirugía otorrino,
Tenemos del corazón, hay cirugía ¿cómo se llama? Ah, me están confirmando los datos. Voy a matar a Mario. Hay cirugía. Si es de corazón y de vasos, se llama corazón cardio, vasos vascular. Entonces hay cirugía cardiovascular, hay cirugía de tórax, hay cirugía gastro, se llama el estómago, hay cirugía de gastro y entero. Acuérdense que gastro es estómago, entero es intestino delgado. Entonces hay cirugía gastroenterológica, hay cirugía proctológica, hay neurocirugía, hay urología, ginecología, osteoarticular, oftalmología, cirugía plástica, de lo que quiera. Entonces, cada uno de estos nosotros tenemos que los cirujanos, la característica que tienen es que no todos los cirujanos saben hacer todo, ¿me entienden? Entonces, le enseñan como a ustedes, es igual que la formación nuestra. Nosotros vamos a recibirnos de enfermera todos, pero yo, por ejemplo, no me gustaba niño, entonces me fui para la parte de adulto y me especialicé en lo que era en adulto. Hay muchos de ustedes que se van a especializar en el área pediátrica, hay otros que se van a especializar en el cuidado del adulto y del anciano, ¿me entiendes? Entonces, hay otros que van a ser más generalistas, van a preferir trabajar con la comunidad directamente, entonces van a ser enfermeros comunitarios. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Los cirujanos se van especializando por área, ¿me entienden? Entonces, un neurocirujano no opera una fractura de fémur, pero a lo mejor sí puede operar una fractura de columna, por las características de la columna que tiene. Entonces, esa clasificación es por el sistema orgánico por el cual se ve afectado. Según el grado o peligro o efecto fisiológico que pueda tener, la cirugía puede ser una cirugía mayor, que puede ser convencional o no convencional. La cirugía mayor no convencional se la denomina cirugía mayor ambulatoria. ¿Estamos? Se la denomina cirugía mayor ambulatoria. ¿Sí? Entonces, ustedes van a escuchar que los médicos digan, no, pero no hay problema, es una cirugía menor. Ellos le dicen, ¿a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que la cirugía mayor, generalmente hay un tipo de utilizaciones que utiliza una anestesia general, una anestesia raquídea, pero fundamentalmente porque implica un mayor grado de riesgo. En cambio, la cirugía menor puede tener una anestesia raquídea, ¿no es cierto?, o una anestesia local, pero que no pone en riesgo la vida del paciente. Esos son los dos conceptos que se necesitan. Según los efectos que tiene el patológico, la cirugía puede tener dos caracteres. Puede actuar como curativa, que lo actúa casi en la mayoría de los casos, o como paliativa. Curativa significa que la enfermedad se detiene o se erradica directamente la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un proceso infeccioso en el apéndice, me hacen una apendicectomía y me eliminan el apéndice y ya no tengo más el problema. Lo mismo pasa si tengo un proceso inflamatorio, infeccioso en la vesícula, me van a hacer una colecistectomía y entonces se elimina el problema. Pero en otros casos, no se puede, la cirugía ingresa al paciente no para curarle la enfermedad, sino para aliviarle los síntomas. Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga un proceso infeccioso en el miembro inferior, pero que tiene que ir a una amputación de la pierna, lamentablemente lo que se hace entonces es, para anularle previamente el dolor, es la simpatectomía, o un proceso que tenga de una obstrucción arterial crónica. Eso es. Eso en cuanto a la clasificación. Hay cirugías que son muy especiales, por ejemplo, la cirugía, siempre
no siempre el paciente que ingresa a cirugía se sabe específicamente lo que tiene el paciente con claridad. Entonces, en algunos casos se ingresa para hacer una cirugía diagnóstica, se llama una laparatomía diagnóstica en ese caso. Una vez abierto el paciente, ahí se ve qué es lo que tiene el paciente, ¿sí? Que generalmente siempre se dan con que es un cáncer, les cuento, ¿no? Y la otra cirugía muy especial que existe es la cirugía oncológica, que es lo que busca, que es una de las cirugías más agresivas que hay, porque no solamente va a eliminar el tumor en este maligno, sino que va a tratar de reducir los síntomas, de aliviar el paciente el sufrimiento, pero que es muy, muy agresiva la cirugía oncológica. Cuando le damos todo lo que es el cáncer de colon y el cáncer gástrico, ustedes van a ver ahí todo en qué consiste la cirugía, qué es lo que se elimina. Ahora estamos con los aspectos generales. Después otra cirugía que hay es la cirugía estética, que por supuesto que la deben conocer, que es para mejorar el aspecto. Y una de las características es, por ejemplo, cuando se hace la cirugía de la nariz, que es la rinoplastia. Según su modo de operar, la cirugía puede ser ablativa. ¿Y esto qué significa la ablativa? Ustedes ven, si escuchan, pero me parece que no escuchan mucho tampoco, cuando hay un procedimiento de donación de órganos. Cuando hay un procedimiento de donación de órganos, en los medios, o sea, en los medios de comunicación, tanto en los escritos como en los orales, hablan de que se realizó en el Hospital San Bernardo una ablación de órganos. Ablación de órganos. Significa eso, que es ablativa, se extirparon los órganos, ¿me entienden? Ya no van a estar diciendo en los medios de comunicación, se le sacó el hígado, los ojos, los dos riñones, el corazón, no dicen así, dicen, se le realizó una ablación de órganos, ¿me entienden? Bueno, ustedes tienen que hablar igual, como una ablación. Y reconstructiva, por ejemplo, es cuando el órgano lo van a ir a restaurar al órgano, ¿sí? Porque tiene algún daño parcial o total. Esa reconstrucción puede ser parcial o total del órgano. Hay grandes reconstrucciones de esto. Por supuesto que son cirugías de gran, ¿cómo se llama?, de mucha duración y complejas, cirugías mayores. Después tenemos la cirugía endoscópica, que es la que yo le estuve diciendo hace un rato, que es la utilización de un endoscopio, la microcirugía, las cirugías con láser, todo esto es con el avance que tenemos actualmente, porque la cirugía ha predominado muchísimo, ha avanzado a pasos agigantados, ¿no es cierto?, sobre todo en el siglo XIX, porque han creado las cuestiones fundamentalmente por lo que ustedes vieron en microbiología, por lo que es la cuestión de la detección de los microorganismos, ¿no es cierto?, y posteriormente la visualización de esos microorganismos, después por la creación de los grandes antibióticos, no sé, cuando surgen los grandes antibióticos, y a esto se aúna los grandes descubrimientos que hacen las diferentes empresas de manera tal de facilitarle a los cirujanos el campo para poder hacer intervenciones cada vez más profundas, más graves, con menor tiempo para el paciente y con mayor facilidad para el equipo quirúrgico. Muy bien, pues sigamos. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Nosotros lo que vamos a ver es el perioperatorio, que no sé si se lo dejo para usted, María. No, se lo voy a dar yo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver nuestra actuación en lo que es el
perioperatorio. El perioperatorio. ¿Me entienden? Eso es lo que vamos a ver. Ahí está. María. ¿Está María? No, ¿no? Sí, 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 sí estoy, sí estoy. María, ¿me Simplemente que puede explicar este pedacito del perioperatorio? Yo voy a un ratito. Ajá. Buah. ¿Cómo les va? Buenos días. En la cuestión del perioperatorio, debemos entender que es una etapa en la cual la persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente. Pero para ser intervenida quirúrgicamente, la tenemos que dividir en 3 momentos. ¿Cómo sé que la persona va a ir a cirugía? Primero, antes que nada, identificar al individuo que tiene una necesidad, un dolor, una causa que le va a llevar a la consulta con el cirujano. Por lo tanto, eso va a ser antes. Eso nosotros lo denominamos preoperatorio. Y cuando esa persona es vista por el cirujano, le dice que va a tener que ser operado en el quirófano, va a ser el intraoperatorio, dentro del quirófano. Una vez que la persona es sacada, salió de la cirugía, tiene que hacer un proceso de rehabilitación, de recuperación, y a eso le vamos a denominar postoperatorio. Pero el conjunto del pre, del intra y del post se denomina el perioperatorio. Por eso la definición que la profesora le colocó en el Power dice que comprende los 3 momentos del proceso quirúrgico: antes, durante y después de una cirugía. En términos técnicos, es lo que yo voy a desarrollar el día miércoles, que es el preoperatorio, que se debe hacer con la persona para lo que sería el preoperatorio, que es cuando uno lo prepara. El transoperatorio es lo que es cuando está dentro del quirófano, que eso lo van a estar viendo con el profesor José. Y el postoperatorio es cuando la persona sale del quirófano y nosotros lo recibimos en la unidad con todos los cuidados necesarios desde que salió del quirófano, ¿sí? Acá hay una consulta de la señorita Daniela Jerónimo, y en realidad sí, el transoperatorio o intraoperatorio quiere decir que está dentro del quirófano, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta definición? Es reconocer el término, que el perioperatorio es todo el conjunto en la cual se va a trabajar por 3 momentos. El preoperatorio, que lo vemos el miércoles, el transoperatorio, que lo ven con José, y el postoperatorio, que lo van a ver con la profesora Lucía, profesor Ernesto y el profesor Mario, ¿sí? ¿Alguna consulta con este término? Sí, veamos, ¿qué es lo que pone acá la señorita? Sí, respondí que el transoperatorio o intraoperatorio es lo mismo, está dentro, es en quirófano. ¿Otra consulta? Bien, profesora. Bueno, ¿Cómo? que siguen entrando alumnos. María, la mandé a usted porque como tenemos que hablar del preoperatorio después, posteriormente, para que usted entre, tal cual como dijo María. Y dijo quiénes son los docentes que van a trabajar. ¿Puedo seguir entonces? Sí, la primera parte del Power que usted puso, de allí se explicó el pre, el post y el intra, pero bueno, hacer la consulta a los alumnos si entienden o si quiere se le aclare algo. No, me parece que no. Bien. No puedo ver el chat. No hay nada en el chat todavía. ¿Se entiende hasta allí, chicos? Dice que sí se entiende, profe. Bien. Quedó claro. ¿Ya está, profesora, o quiere que siga? No, sigo. El proceso de enfermar, como dice la Filmina, provoca en las personas, entendidas como seres biopsicosociales, múltiples respuestas
a fin de restaurar el equilibrio previo a la aparición de la enfermedad. Es muy importante conocer cuáles son las respuestas, ¿no es cierto?, que presenta la persona desde el punto de vista fisiológico y psicológico para que podrían llegar a afectar y presentarse en la evolución quirúrgica. Entonces la preguntita es, ¿qué procesos psicofisiológicos se presentan en el hombre como respuesta ante una agresión quirúrgica? Yo sigo insistiendo, me van a escuchar agresión, me van a escuchar trauma, porque la cirugía no es lo normal y lo natural, ¿me entienden? No es que normalmente y naturalmente. Hay personas que viven su vida y se mueren y nunca han tenido un proceso de cirugía. La cirugía siempre va a ser considerada una agresión porque hay como un trauma directo e intencional para poder reparar un problema de salud de la persona. Bien. Entonces nosotros tenemos una respuesta endocrina metabólica y vamos a tener una respuesta psicológica. Todo esto lo tienen ustedes en el material. Yo lo único que hice fue copiar nada más. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice Disculpe, acá, profesora, sí, ¿me escucha? sí, Hay una consulta en el chat de Ana Graciela Delgado y dice, profesora, por ejemplo, en el parcial nos pregunta, ¿lo que acaba de explicar debemos responder tal cual la cartilla o podemos explicar con nuestras palabras? Y en realidad el parcial no es así, no se hace preguntas terminológicas como qué es pos y pre y esas cuestiones. Usted lea, profesora, por favor, el chat y ella quiere... a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Quién es? Ana Graciela Delgado. Delgado, cuando vas a rendir conmigo administración en unidades de enfermería, vos tenés que explicar qué es la planificación, ¿no es cierto? En qué consiste el control, a qué se denomina planificación estratégica. Bueno, son conceptos básicos, digamos, que vos tenés que saber. Lo tenés que explicar con tus palabras, porque cuando uno logra explicar, quiere decir que ha entendido el concepto. No es aplicarlo de memoria, ¿me entendés? Entonces, si yo te digo el preoperatorio dice tal cosa y vos me decís, el preoperatorio es el tiempo que dura, que está previo a la intervención quirúrgica, yo te lo voy a aceptar. ¿Me entendés o no? Porque está diciendo la esencia de lo que es el concepto. ¿Estamos? Eso es lo que estás diciendo. Y hay procesos que lo tenés que definir como dicen que tiene que ser. Por ejemplo, el proceso inflamatorio tiene toda una serie de etapas que es como la anatomía que ustedes han enseñado, que han estudiado. Ustedes han estudiado anatomía y fisiología. Y cuando han rendido anatomía y fisiología, han tenido que establecer y decir cómo dice la anatomía y cómo es la fisiología. ¿Estamos? Ahora, lo tienes que comprender al proceso fisiológico. Mientras más lo comprendas, mejor lo puedes expresar. ¿Mm? Para Delgado. ¿Está contestada la pregunta o no, Delgado? Sí, profesora, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, esto que voy a explicar acá es lo que viene a posterior, que lo tienen en la cartilla. Ay, Dios mío, ¿por qué se me traba? Me puedo morir. Bueno, ¿En qué le puedo ser útil? van a tener que comenzar a compartir ustedes pantalla, porque si no yo voy a tener que ir y volver con esto. Bueno, la cirugía,
puede producir, ya le dije, tanto reacciones de estrés, tanto fisiológica como psicológica. La reacción fisiológica es psicofisiológica, va a depender fundamentalmente de la extensión que va a tener la intervención quirúrgica. No es lo mismo tener un procedimiento de cirugía menor, por ejemplo, la extracción de una uña encarnada, ¿no es cierto?, donde lo único que te hacen es colocar 2 pinchacitos para ponerte la anestesia local, que hacer una gastrectomía en Ide-Rouge, por ejemplo. O sea, donde se extirpa todo el estómago. Entonces, no es lo mismo. Entonces, la respuesta fisiológica va a ser mucho mayor a la extirpación de todo el estómago que a la de la uña encarnada. Sin embargo, la respuesta psicológica no mantiene esta relación tan directa que acabo de decir yo. ¿Sí? Porque va a depender de la persona en sí misma, cómo ella se enfrenta a ese proceso. Hay personas que te lo dicen directamente, opéreme ya, le dice al cirujano, porque sabe que así va a tener su solución al problema. ¿Sí? No va a tener más dolor. Hay otros que directamente le dicen, pero es necesario que me opere, pero usted está seguro que me tengo que operar, pero yo no estoy convencido de que me tengan que operar para ese problema, porque a lo mejor con fisioterapia, con dieta, con esto hago. ¿Me entienden cómo es? Eso va a generar una respuesta en la persona de aceptación a media o de no aceptación al proceso quirúrgico. Mejor ni hablemos de la aceptación de la persona que tiene una emergencia. ¿Entiendes? Esa persona que salió de su casa para ir a trabajar en bici, que fue atropellado, llega al hospital en otras condiciones y no sabe ni lo que le pasó, no sabe ni lo que le van a hacer, ni todo lo demás. No hay tiempo para esas tomas de decisiones, más que toma de decisiones para internalizar la necesidad de la cirugía para la resolución de su problema. Eso en cuanto a la respuesta fisiológica. En cuanto a la respuesta endocrina, metabólica, del sistema y hormonal, nosotros las tenemos bien presentadas en el otro gráfico, donde la cirugía, la mayor estoy hablando, ¿no? La cirugía mayor va a producir en el organismo una respuesta neuroendocrina. Esta respuesta consiste neuroendocrina. Si hablo de neuro, hablo de nervio. Entonces va a haber una respuesta del sistema nervioso autónomo, que es simpático, y va a haber una respuesta endocrina de los órganos que manejan toda la parte hormonal. Que ¿esto para qué sirve? Sirve para proteger, porque el organismo, estamos hechos tan bien, que el organismo detecta que hay una lesión y comienza a ponerse en marcha. ¿Sí? Una lesión, porque la cirugía provoca lesión, pero es una lesión intencional, con el deseo de que recupere la salud la persona. Entonces tenemos respuesta hormonal, respuesta del sistema nervioso simpático, y tenemos la respuesta metabólica. ¿En qué consiste la respuesta metabólica? Y acá vamos a todo lo que es la parte de nutrición. ¿Y se acuerdan que a ustedes les enseñaron en la parte de nutrición todo es cómo es y la parte de bioquímica, cómo es que se degrada o se metaboliza las grasas, los hidratos de carbono y la proteína hasta sus mínimos elementos para poder aportar los mínimos elementos necesarios para poder mantener la homeostasis del organismo. Por eso es que uno dice, ¿para qué estudio bioquímica? ¿Para qué estudio micro? ¿Para qué estudio nutrición? Pero todo ese conjunto se aplica, y sobre todo se aplica muchísimo en esta asignatura. Por eso tenemos esas correlativas duras que son.
Entonces, vamos a ver. Ah, ya, sí pasó. Parece que lo tengo que apretar fuerte, María, el teclado. Vamos a ver si esta la puedo compartir en... Ahí, ahí está. Ahí está. Esto se ve mucho mejor. Si ustedes logran hacer este cuadro, pero haciéndolo ustedes al cuadro, significa que ustedes han entendido la parte conceptual. Entonces, ¿yo qué hablé? Hablé de 3 respuestas. Una respuesta del sistema nervioso simpático, una respuesta del sistema hormonal y una respuesta del sistema metabólico. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar el sistema nervioso simpático? Que ustedes tienen que saberlo por anatomía. Lo que ellos provoca es la vasoconstricción. ¿Por qué provoca la vasoconstricción? Va a provocar la vasoconstricción de los órganos menores, o sea, va a mandar menos sangre a la uña del pie y la va a mandar más sangre al lugar donde necesitamos, porque reconoció que hay una lesión, reconoció que hay un corte de órgano, reconoció que hay pérdida. Si ustedes se cortan el dedo, le sale sangre. Entonces eso inmediatamente activa el cerebro y comienza a mandar el cerebro, como buen capo que es, comienza a mandar órdenes. Le dice al sistema nervioso simpático que haga vasoconstricción, que disminuya el gasto cardíaco, que disminuya la actividad gastrointestinal para dar respuesta a la agresión. ¿Qué pasa con la respuesta hormonal? Entonces comienza a poner en juego mayor secreción o menor secreción de las hormonas para que provoquen qué cosa, para que provoque una secreción de la aldosterona, de la corticosterona, para que retenga el sodio. ¿Por qué tengo que retener el sodio, chicos? ¿Qué acompaña al sodio? Sodio siempre va acompañado por el agua. Si yo retengo sodio, retengo agua. Si retengo agua, tengo mayor volumen sanguíneo, ¿me entienden? Y para eso se hace. Y que aumente la producción de las plaquetas. ¿Por qué necesito que aumente la producción de las plaquetas? Porque las plaquetas son los que me van a determinar a mí todo el proceso de parar una hemorragia. Necesito que me pare una hemorragia que provoca el corte que hay de una cirugía. En cuanto a la respuesta metabólica, todos estos procesos del sistema nervioso simpático y el hormonal me va a permitir que durante la cirugía haya lo que dice ahí. Se mantenga la presión sanguínea y el equilibrio hidroelectrolítico, haya un flujo sanguíneo adecuado al cerebro y al corazón, y que exista la coagulación sanguínea para, además de hacer la hemostasia, el cirujano, va a cerrarse los vasos sanguíneos, van a dejar de sangrar. Duda en esta parte. Todo esto es fisiológico, como verán. Todo esto a ustedes ya le enseñaron. ¿Sí? Diferentes asignaturas le enseñaron. Lo que pasa es que lo estamos aplicando acá. ¿Qué pasa con la respuesta metabólica? Voy a producir el catabolismo. Catabolismo se denomina el proceso que les enseñó bioquímica, donde era el catabolismo de las proteínas, de las grasas. El catabolismo, ¿se acuerdan de eso? Yo he sufrido cuando cursé esa materia, les cuento. Bueno, hasta que porque no le entendía el sistema. El catabolismo de los hidratos de carbono que me aprovechan a mí para dar, ¿qué cosa? Los ATP. ¿Los ATP para qué los necesito? Los ATP los necesito porque son los que me dan la energía. ¿Sí? Entonces necesito metabolizar, catabolizar las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono. Cuando se aumenta este proceso de catabólico de estos elementos, entonces vamos a tener fundamentalmente, por un lado, todo lo que es el aporte de la energía, por el otro lado, el aporte de los aminoácidos que son muy necesarios para
el proceso de cicatrización, y por el otro lado van a bajar de peso, pero no se hagan operar. Uno baja de peso entre 2 a 3 kilos después de una cirugía, porque se produce este proceso catabólico en nuestro organismo. Mientras más tiempo estamos internados, más tiempo vamos a comenzar a bajar de peso por este catabolismo. ¿Me entienden? Bueno, dudas acá. No puedo ver, parece que no hay dudas. No, no hay mensajes en el chat. Bueno, y la respuesta psicológica al trauma quirúrgico es lo que yo les estuve explicando. Cada uno de nosotros va a reaccionar de diferentes maneras. Generalmente en este tema, que no lo encuentro al libro, ya lo voy a ver por ahí. Generalmente este tema a mí me ayuda muchísimo, me ayuda la cátedra de Ingeniería Psiquiátrica y de Salud Mental, porque ellos hablan, yo en realidad ahora no puedo hablar de determinadas conductas, pero digamos que nosotros tenemos nuestra estructura psíquica, la mía es diferente de la de ustedes. Hay personas que tienen un cierto componente mayor o menor que otro. ¿Cómo reaccionamos frente a una situación de peligro? De peligro. Vamos a reaccionar con toda nuestra estructura mental psicológica frente a lo que se denomina esto el estrés psicológico. Entonces, pueden generarse según nuestra forma de manejarnos con una cierta conducta que yo la verdad que no les puedo explicar, pero hay conductas que son, por ejemplo, paranoicas, hay otras, ¿entienden? Toda esa terminología lo